la apuesta mía, decía Blaise Pascal, éramos todo lo posible por ser los más virtuosos, porque si después no hay nada, ya, perdimos. Pero la apuesta es como diciendo, ¿qué pasa si hay algo? Y si hay, entonces en el betano, Claro. el betano de la existencia apostaba y decía, no, todo a Dios, todo a Dios. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Sobremesa. Estamos con el gran Pablo Araujo. Estamos con el gran Cristóbal García Huidobro, profesor a quien admiro, que me siento polizón en este barco de cultura. Y estoy acá más que nada para escucharlo, deleitarme como todos los auditores, que está bien dicho, ¿sabes? Don Pablo, un brindis antes de partir, que estamos literalmente en la sobremesa con un pequeño... Y este es un brindis especial para usted, le trae recuerdos bonitos, ¿verdad? Más que el brindis, porque cuando era niño no se toma, nadie debe tomar. Cuando niño, es que acá tengo una cuestión súper sencilla que me hacía mi bisabuela cuando era chico, que era... bisabuela. Mi bisabuela. Mi bisabuela Dora Patilo se llamaba. Que a pesar de que suena italiano, era escocesa. ¿Dora cuánto? Patilo. Patilo es un apellido escocés. Escocés, sí. Muy escocés, de hecho, antiquísimo. Patilo. Y aquí tenemos manzanita verde con un poquito de azúcar espolvoreada. Te invito a probarlo. No es nada del otro mundo, ¿eh? Pero es como el típico postre cabro chico en los años 80. Oiga, y con este manjar, este manjar sencillo, ¿verdad? Ella lo agasajaba. Era ambrosía, usted me decía. Sí, no, era como, me estoy en un ratatouille así por atrás. La mezcla es perfecta. Sí, pues. Estamos tomando un poquito de Oporto, así es que, bueno. ¿Sabe? Mi bisabuela era italiana. ¿Ya? Y tenía apellidos que era italiana, de verdad. Era Luisa Lagomarsino. ¿Ya? Tenemos el pasaporte de ella, como de 1886, creo. Y murió en mi casa. Allá en Uruguay. Claro, yo era chico y vino ahí mi mamá dijo, che, quédate en la cocina, no sé cuánto, venía a hacer los deberes acá en la cocina. Los deberes son las tareas. Sí. Pero murió muy en paz, así como esas muertes idílicas. Y así que ella usted me contaba que había un Oporto blanco. Te cambiaste de tema. Bueno, sí, hay hay distintos tipos de Oporto. Está el que es rubí, hay uno que se llama Tony y hay uno que es blanco. Y como estamos recordando... ¿Tony como los Tories ingleses? No, Tony. Tony. Tawny. Bien. Que es un tipo de color de pelo. Es como un anaranjado, una cosa así. Mírate. Bueno, hoy día vamos a hablar, ya que Pablo mencionaba lo de su abuela, yo les hablaba de mi bisabuela. Un poquito como para introducir el tema. Hoy día vamos a hablar de la muerte. Le hemos puesto a este capítulo La muerte le sienta bien. Ustedes recordarán esa película icónica con Bruce Willis, Goldie Hawn y Meryl Streep. ¿Sabes que no me acuerdo que estaba Bruce Willis en ese? Sí, era el marido de Meryl Streep. Había tres, ¿no? Claro, eran las dos mujeres que tomaban esa pócima, ¿no es cierto?, para vivir por siempre. Y actuaba Isabella Rossellini, que se veía divina, yo me acuerdo de hermosísima. ella en Terciopelo Azul. Bueno, es una película anterior a que acá en Chile. Aquí la Isabella Rossellini debe tener como 40, ¿cachai? Pero se veía impresionante. Bueno, y efectivamente esa idea de la muerte, que en el fondo es parte de la vida, o sea, totalmente. Así como nacemos, morimos, ha ocupado páginas de las novelas, poemas, ni hablar en la filosofía, y esa es la gran pregunta del umbral que se cruza una vez que las funciones vitales dejan de existir. Está el dolor de la pérdida, y es bien notable porque el dolor, cuando tú pierdes a alguien, no es tanto por la persona que se fue, que ya no siente nada, sino por uno. Claro. Es uno el que sufre porque ya no va a tener esa persona, y de repente eso puede sonar un poco egoísta porque es siempre hacia uno. Yo echo de menos, yo quisiera que esta persona estuviera viva, en fin, pero de todas maneras está ese recuerdo permanente, esa idea, y alguien me lo dijo una vez, cuando tú pierdes a alguien muy muy querido, claro, el dolor no es que se vaya, tú aprendes a vivir con él. Y es una cuestión bien heavy, porque en el fondo hay gente que no ha experimentado la muerte, digámoslo, de gente querida y cercana,
Y hay otras personas que les ha pasado mucho y han vivido con ello permanentemente. A mí me ha tocado, por ejemplo, como mis bisabuelos y abuelos fueron relativamente longevos, ¿no es cierto? Me tocó ver desaparecer a toda la generación de mis bisabuelos. Yo conocía a sus 8 bisabuelos, ¿no? Los conocía casi. A ver, a mi bisabuelo paterno no lo conocí por el lado de los García Huidobro. A mi bisabuelo paterno por el lado de mi abuela no lo conocí tampoco, porque murieron relativamente jóvenes. Yeah. Por el lado de mi abuela, o sea, de mi mamá, ahí los conocí a casi todos, a la mamá de mi abuelo materno, a la mamá de mi abuelo materno, yeah, y a la mamá de mi abuela materna, que era la que me hacía estas manzanitas. A mi bisabuelo materno no lo alcancé a conocer porque muere en el año 73, o sea, yeah, de hecho incluso antes del golpe murió. Entonces, pero conocí a toda esa generación. Y bien, porque ponte tú, mi bisabuela murió cuando yo tenía 18 años, ¿cachai? 98 años. Miércoles, no, yo llegué a conocer 3 bisabuelos y del lado materno, nada más, y murieron cuando yo era chico. Me acuerdo mucho, pero no, o sea, 18 años bisabuelos, muy longevos, o sea, sí, tiene genes poderosos. No sé, algunos pues. A raíz de eso, claro, dos cositas que siempre me llamó la atención, acá un modismo muy chileno, que para criticar a una persona engreída, que se cree más de los demás, se habla, se cree la muerte, sí. Y es muy bueno en el sentido metafórico, digamos, de la muerte como que nadie la puede vencer. O sea, este se cree tan poderoso como la muerte, ¿verdad? Una metáfora hiperbólica, digamos, en el sentido de que exagerar todo lo que se cree, o sea, que qué más que la muerte, porque la muerte, ¿verdad?, no la vence ni el millonario, ni el pobre, ni el rico, ni el poderoso, ni el guerrero. Y eso es bien notable, porque en el fondo es como el precio de la vida, que todos vamos a pagar. Cuando nacemos empezamos a morir. Y es una cuestión bien dura, porque, mira, piensa tú, estás recordando, hay un poema de un escritor inglés, o norteamericano, que se lo escuché una vez recitar a Michael Caine, al actor. ¿Ya? Y también se lo escuché a ¿No será de Dylan Thomas? Puede ser Dylan Thomas, que es To Fight the Night. Claro, sí. Rage Against the Night. ¿Esa? Sí, que es muy notable, porque en el fondo es pelea, no te mueras, porque es al padre, él dice pelea, pelea. No entres en esa oscuridad así nomás, dale batalla. Es una cuestión bien notable, porque te habla de algo. A mí me emociona ese poema. Es muy bonito. Es muy bonito. Y se lo escuché una vez también a Michael Sheen, que es un actor, el que hizo de Tony Blair en La Reina, ¿te acordáis? ¿Esa película? Martin Sheen también, sí. No, nada que ver con los Sheen de gringo. No con Charlie Sheen. No. Y es el papá de ellos. No, tampoco. No, ese es Martin Sheen. Yo estoy hablando de un actor, estuvo casado con la Kate Beckinsale, por ejemplo. No sé, él. Y es bien notable porque. Y en Interstellar también está. Creo. Michael Sheen. No. El poema. El poema, sí, porque ese es cuando lo recita Michael Caine. Que se lo recita al personaje que hace Matthew McConaughey. Y es muy potente porque en el fondo te muestra dos caras respecto a cómo el ser humano enfrenta la muerte. Uno, primero, pelearla, pero es una pelea que vas a perder, o sea, no hay cómo. Y la otra forma es con la mansedumbre, en el fondo la resignación, te entregáis a algo que es inevitable, que te va a pasar. Es como pagar impuestos, ¿cachai? Claro. De hecho, los gringos tienen un dicho, o sea, hay dos cosas seguras en el mundo, death and taxes, ¿cachai? O sea, la muerte y los impuestos. Claro, y claro, muy al estilo de Unamuno. De hecho, en el libro El sentimiento trágico de la vida, que también habla de la muerte, habla como de esa, deja que esa fiera te devore porque en cierta manera también
la muerte puede ser metafórica en nuestras vidas de querer instante a instante estar más vivo. Ortega y Gasset decía que no le parecía inconcebible no hacer cada instante de la existencia más intenso. Porque una pregunta que cabría hacernos bastante triste o de repente bastante para movernos es, ¿existe la vida antes de la muerte? Bueno, de hecho hay una... ¿Estamos vivos? Hay una película muy notable, salió de Pixar hace unos años atrás, que se llama Soul. Entonces, Alma. Entonces el personaje lo hace Jamie Foxx, pero que se muere porque es de dibujo animado. Y él va al gran después, el Great Beyond. Pero él no quiere morir y en el fondo después se da cuenta que no está muerto, está vivo. ¿Ya? Pero su alma no está dispuesta a transitar todavía ese más allá que no se sabe lo que es. Nadie lo sabe, de hecho. Ni siquiera los entes que regulan el paso de las almas, ¿no es cierto?, hacia el más allá. Y lo mandan como instructor a algo que se llama The Great After. The Great Before. The Great Before es como antes del el gran antes. Entonces son todas las almas que nadie te dice cómo se crean, de dónde vienen, pero están. Entonces hay una parte que es muy buena cuando te hacen un video de inducción. ¿Cachai? Entonces sale uno, que son entes, de hecho son como figuras geométricas las que te presentan a las almas. Entonces te dice, hay una que dice, yo soy un megalomaníaco, homicida. Uy, este puede destruir un país, pero bueno, ya es problema de la tierra. Ya vienen perturbados. Claro, y todas las almas tienen un número. 7 millones, no sé cuánto. Pero este gallo se encuentra con un alma que es extremadamente vieja y se niega a encarnar, que es 22. O sea, todas las almas que han habido en la Tierra, y esta era la número 22. O sea, descendiente, digamos. No, y lo peor de todo es que el alma no quería reencarnar porque no sabía qué hacer de su vida, ¿cachai? Claro. O sea, no sabía qué era lo que quería. Increíble. Y me acordé de algo que mencionabas tú, era respecto a lo de Unamuno, que cuando uno mira, tú dices, ya, imagínate, 100 años, tienes un lapso de 100 años. Los primeros 5 o 6 años no estás muy consciente de tu propia vida siquiera, ni de tu mortalidad, salvo el paquete básico de autopreservación que tú tienes como cualquier ser humano. Y al final de tu vida estás muy cansado, muy viejo e incluso algunas veces añorando la muerte porque ya la vida, te aburriste de la vida, a pesar de que no te das cuenta de que después no hay vuelta atrás. Y entonces ya, imagínate, tenemos dos extremos de 10 años, o sea, son 80 años y suena, 80 años. Pero yo que tengo 44, siento que la vida se me pasó así. No, es tremendo. Y yo que tengo bastante más que usted... No le pongáis, Pablo, yo sé que tenés tu edad y no es tanto más. Pero es algo que... Pablo podía salir a carretear cuando yo nací. Claro, es un cliché, es un lugar común, pero de verdad, porque es lo que uno le quiere transmitir a los jóvenes, para no hacerse tanto problema por fantasmas que no existen, porque de verdad que es un soplido. Sí. Es un soplido, y creo que, como usted decía muy bien, que podría haber una parte egoísta también cuando se nos va alguien querido, es ¿por qué no lo quise más? Sí. ¿Por qué no fui más bueno? O ¿por qué no lo fui a ver más? ¿Por qué no hice más? Es la culpa. ¿Por qué no lo fui más? Sí. ¿Y por qué me demoré tanto en tantas cosas o de ego, de lo que sea, ¿no? Vamos a hablar después, que me gustaría hablarlo con usted, de los filósofos y eso que son claro, como usted... Pero hablemoslo al tiro. Bueno, los antinatalistas, digamos. Así como... se me olvidó. ¿Sioran? No, se me olvidó. Ya, dale nomás, no importa, que me estaba acordando. Claro, en el sentido que son medios prohibidos, medios oscuros, porque tienen, por ejemplo, Emil Cioran tiene un libro que se llama Del inconveniente de haber nacido. Ya. Después está... Bueno, también uno conoce como Schopenhauer, David Benatar, que es un sudafricano, que postula mejor no haber sido, tiene uno de sus libros, llama No tener hijos, y llama así que la vida es tan horrorosa que no vale la pena. Y la pregunta que cruza, o sea, estoy hablando para ver todos los aspectos, porque en el fondo hablar de la vida es también hablar de la muerte. De la muerte, que no es una apología al suicidio, porque no, para nada. La pregunta que se hace quizás más terrible, digamos, como filósofo es Albert Camus en El mito de Sísifo,
El libro se llama así, cuando empieza dice, el argumento clave de la vida, el asunto primordial es saber si vale o no vale la pena. Bueno, de hecho, en el extranjero también queda más o menos claro eso. Yo cuando lo leí en el colegio primero, después lo leí ya de grande, me di cuenta, claro, no lo entendía muy bien cuando era niño, simplemente me da lata que parecía un personaje que está en compás de espera y que simplemente accionaba respecto a los estímulos externos. El tema de la María Cardona, por ejemplo, que era la amante que tenía. Y accionaba además el arma así en el calor, cosas como me da lo mismo, sale un balazo. Claro, pero claro, él se movía solamente a través de estímulos, no había intención, no había objetivo, no había nada. Pero claro, en el fondo, cuando uno piensa en el existencialismo, no necesariamente la existencia tiene que ser un absurdo o tiene que ser algo sin objetivo, que es lo que uno piensa cuando es niño. Claro, claro, exactamente. Camus, la conclusión que empiezas a sacar un poco o sea, qué bueno que no tenga un sentido de la vida, así se lo damos nosotros. Porque si lo tuviera, ¿verdad? Seríamos títeres. Seríamos, en cierta manera, seríamos títeres, correcto. Yo me acuerdo en el extranjero también, esa película se llevó a película con Marcelo Mastroianni. Sí, Mastroianni. En blanco y negro, está para ver en YouTube. Hay una anécdota bastante trágica de eso, como una perlita que The Cure sacó un tema una vez que era Killing an Arab. Claro, matando a un árabe, que estaba basado en... The Cure era muy existencialista. Bueno, lo trágico que le quería comentar de anécdota, que en una canción que homenajea un poco el extranjero de Camus, que se llama Killing an Arab, unos que no entendieron, incultos y demás, mataron a un árabe pensando que era una especie de imperativo. Sí. ¿En serio? Sí, bueno, hay gente que... Bueno, gente que además no sabe, bueno, que el extranjero es argelino, o sea, franco-argelino. Claro, porque Camus nació ahí. Claro, Pies Negro. Había sido arquero, además. Sí, había sido arquero, sí. Yo tengo una biografía muy, muy ancha de Camus, que es realmente un bodrio. ¿En serio? Sí, lamentablemente la compré con toda la ilusión del mundo, porque era, obviamente, con estudio de filosofía, mis autores más queribles, más charming, porque esta filosofía, digamos, uno puede leer Teoría del Conocimiento de Cassirer y va a odiar la filosofía. Y con razón. Tiene 3 tomos, Teoría del Conocimiento, no se entiende. Si uno lee la prosa de Hegel, me imagino lo que debe ser en alemán, yo no sé alemán, es realmente un hastío, no se entiende absolutamente nada de lo que está diciendo, porque bueno, filosofía es para estudiar, no para leer, digamos. Sí. Pero bueno, hay autores que sí hicieron literatura, Camus es uno de ellos, digamos, entonces se pueden, y es mucho más charming, mucho más bonito. El otro también era Sartre, pero hay una biografía de Sartre que recomiendo, que es la de Annie Cohen-Solán, porque son esas biografías en las cuales inspira a uno. Porque cuando habla de cómo trabajaba Sartre todo el día, cómo quería ser cada instante más intenso, trabajaba 18, 20 horas, tomaba metanfetamina para crear y crear más. Bueno, uno de los casos más tremendos que lo vimos acá, creo que es de Balzac. Sí, pues, Honoré de Balzac, el café. Balzac murió le entregó todas sus ropas al mayordomo, se ató a la cama, y tomaba, y cuando descubrió el café dijo, con esto estar siempre despierto. Que es muy interesante, un día podríamos tomar el tema de dormir, porque las 8 horas nos quitan un tercio de una vida que ya es cortísima. Y de hecho, esa es la cuestión. Cuando te dicen, uno solamente se vive una vez, disfruta el momento. Sí. Y entonces la cuestión es claro, pero también hay una realidad que te impide vivir todos esos momentos. Por supuesto. Te lo impide por familia, te lo impide por responsabilidades, etc. Por supuesto. Y ahí viene la gran pregunta de cómo la muerte nos define. Porque el ser humano, por la forma en que conoce, que tú sabes que el ser humano conoce de forma discursiva, a través de una verdad, 2 verdades, 3 verdades, etc. Y va descubriendo lo que es verdad a través de la falsación. Que más encima el ser humano conoce la verdad a través de sus sentidos, que son los más malos que hay, pues, o sea, totalmente difuso. Claro. En fin. Y de ahí entonces ocurre que tú, como conoces juntando cosas que das por ciertas, ¿no es cierto?, te das cuenta, primero, que eso es cansador, es ineficiente. En segundo lugar, que
como conocemos así, hay algo que no podemos entender porque es algo que nosotros no somos. La eternidad, el infinito. Nosotros podríamos dudar si el infinito existe o no. Claro. Hay gente que te dice que, por ejemplo, el universo es infinito, que está en constante expansión. Bueno, ¿expansión dentro de qué? O tú podrías decir, el universo está en constante expansión, pero eso no necesariamente lo hace infinito, ¿no? Bueno, imagínate vivir una eternidad. Va a llegar un momento en que te vas a aburrir si sigues siendo humano y sigues conservando tu forma, porque en el fondo vas a decir, bueno, ¿y cuál es el objetivo? Exacto, es lo que plantea de manera maravillosa Borges en el cuento El Inmortal. También está en el Ale, pero en El Inmortal es maravilloso porque habla de un personaje inmortal que se encuentra con Homero en un momento dado, en Tánger, y no se dicen adiós. ¿Por qué no se dicen adiós? Porque como son inmortales, se van a intersectar en algún momento. Sí. En geometría, me acuerdo analítica, uno estudiaba que las dos líneas paralelas se unen en el infinito. O sea, en el infinito se da todo, se da hasta lo imposible, y habla y Borges muestra la desesperación también en el Aleph de una vida infinita porque pierde sentido instante a instante. O sea, la muerte nos dota. Para Sartre, por ejemplo, la muerte nos quitaba la libertad, no tenía ningún sentido y es como tremenda su descripción, es muy angustiante. En cambio, para Heidegger decía que la vida tendía hacia la muerte en el sentido de que nos daba justamente un sentido, la necesitábamos imperiosamente para darle un sentido. Pero como usted bien dice, qué fácil es decirlo, qué difícil vivirlo, porque todos tenemos que ganarnos la vida. Hay imposibilidades de... Pero imagínate, ya, mira, te duplico la apuesta. Imagínate, pudiéramos tener todas nuestras necesidades cubiertas. No necesitamos trabajar, nada. Igual, si tú sacas todos esos elementos y vives para siempre, eres inmortal, no te puede matar nada, te agrego que más encima puedes... quedarte permanentemente joven o en la edad que más te guste y que no envejeces. Correcto. Va a llegar un momento en 2, 3, 4, 5 millones de años, por poner una cifra, que vas a desear terminar. Vas a desear que se acabe todo. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo es como comer arroz con huevo todos los días. Claro. Te vas a aburrir. Y el aburrimiento es una cuestión terrible. El tedio, claro, bueno, es lo que... Sí, la gran parte de la obra de Cioran, este pensador rumano pesimista, tiene que ver con el tedio, con el hastío, con el aburrimiento. Exagera un poco, siempre hay una voluntad de dramatismo en todas estas cosas, porque la existencia a veces es más liviana de lo que uno piensa, pero uno le da un sentido dramático para que tenga sentido, pero todas nuestras vidas, es raro alguien que zafe y no tenga un obstáculo, una cruz que llevar, por decirlo de alguna manera cristiana. Hablando de apuesta, me acordé de doblando la apuesta de Pascal. ¿Ya? Era como la apuesta filosófica, él decía que, claro, porque también tenemos que, o sea, no podemos hablar tampoco, pero cómo no, ¿esto es un té africano? Sí, rooibos. Sí. Rooibos, perfecto. Oiga, ¿sabe que porque no podemos hablar de eso sin hablar un poco de la religión? Y siempre, bueno, hubo mandamientos o, digamos, directrices en el cual por lo menos nos garantizaba una paz, y la apuesta de Pascal era, a ver, hagamos, no sé si no hay o no, un más allá, pero la apuesta mía, decía Blaise Pascal, era, hagamos todo lo posible por ser los más virtuosos, porque si después no hay nada, ya, perdimos. Pero la apuesta es como diciendo, ¿qué pasa si hay algo? Entonces en el betano, de la existencia, apostaba y decía, no, todo a Dios, ¿viste? Todo a Dios. Que eso también es bien interesante, porque claro, nosotros vivimos en una civilización tecnológica, el ser humano logra dominar la naturaleza en los últimos, no sé, 2000 años, 2500 años, pero incluso el hombre primitivo, y estoy pensando en los primeros Homo sapiens hace 140.000 años atrás, ya enterraban a sus muertos, ya existía esa idea de entregar, de hacer un ritual. Correcto. En el momento de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a hacer eso? Cuando ni siquiera has desarrollado el lenguaje, ni hablar la escritura, ¿ya? ¿Qué es lo que te lleva, en el fondo, a crear un ritual
que tiene que ver precisamente con el final de la vida, que tú te das cuenta que esa persona ya no está más, ¿ya? Pero también que probablemente podría haber algo. Olvídate todas las estructuras de poder, la conspiranoia y todas esas cuestiones que se dicen, que las religiones existen para mantenerte controlado, borrego, claro. Y todas esas cuestiones. Ya hace 150.000 años atrás el ser humano ya enterraba a sus muertos. Ya habían, ¿cómo se llama? Correcto. Rituales. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaron a esa concepción? Eso, bueno, probablemente no lo vamos a saber nunca, porque no hay cómo escribir, no habían testimonios, etcétera. Pero es una cuestión bien interesante cómo los humanos llegan a la conclusión de que no solamente hay que deshacerse del cuerpo porque te pueden perseguir los depredadores, qué sé yo, sino que generas todo un ritual en torno a cómo tú te deshaces del cuerpo y le das una despedida. Claro, y ya, claro, que tiene toda la razón del mundo, porque eso, para Platón, ¿verdad? El cuerpo era la cárcel del alma. Sí, me acuerdo de lo leído. Por lo tanto, como era la cárcel del alma, había que proteger al alma como algo puro, con el dualismo del cuerpo, y el cuerpo estaba sometido a ciertas tentaciones, y la corrupción, en cierta manera, al morir iba a ser corrupción del cuerpo. ¿Verdad? ¿Sabe que un detalle que estaba viendo? Primero de la inmortalidad. Que el ser en sí, hablando del ser filosófico, lleva en sí mismo el ser a perdurar. Hay como una especie de mandato, como un prompt, por decirlo de alguna manera, que está tan de moda, como a perdurar. Porque es el primer mandato de la ley natural. Hay un mandato, y de hecho hay hasta ahora se descubrió 3 seres que cohabitan con nosotros inmortales. Ojo, inmortalidad biológica. Sí. O sea, si lo quemamos y le tiramos una bomba nuclear, lo matamos. Yo conocía a uno nomás. Esta es la medusa esa que... La medusa que se llama Dorotili, no sé cuánto. Algo así. Dorotili, sí, un nombre complejo. Están las planidias, que son unos gusanos, y la hidra. La hidra, sí, lo ubico. Es una planta invertebrada, bueno, es un animal. Planta, bueno, yo creía que era un animal. No, es un animal, es un animal invertebrado de agua dulce. Le llaman hidra porque tiene varias cabecitas. Porque claro, tienen razón. Y se regeneran. El gusano se regenera. La medusa esta tiene células madres que se regeneran, la están estudiando. Pero lo notable de esa medusa es otra cosa, es que la medusa, no sé si a voluntad es la palabra correcta, pero puede retroceder en el tiempo a su etapa juvenil. Puede retroceder, es increíble, como la película esta de, ¿cómo se llama? De Demi Moore y eso que se la sustancia que se inyecta, no sé cuándo. Bueno, ahora leía justamente que están asegurando que en 10 años también lograríamos la inmortalidad biológica. Me explico, en el sentido de que la inteligencia artificial va a detectar todas nuestras enfermedades posibles. Si no, bueno, no sé si será así. A eso ya plantearía otro nuevo escenario. Esos son otros horizontes. Pero lo que voy de interesante es que por alguna u otra razón, nosotros, al igual que los chimpancés, los animales, plantas, abejitas y demás, la mayoría, salvo esta medusa, los gusanos y la hidra, decidimos la inmortalidad, pero con la especie, o sea, a través de la reproducción. Sí. Y eso es un mandato, y por eso se nos puso, digamos, obviamente el placer en el sexo, porque si no, no tendríamos nada. Digamos. O sea, claro. Y el ser humano ahí sí se diferencia de los demás, porque los otros no tienen, o sea, no pueden prescindir de... No creo que haya una abstinencia, se ve un humano y diga, ¿sabes qué más? Voy a hacer votos. Voy a hacer el voto de castidad, dice el orangután, porque estoy en un proceso creativo. Guillermo Vilas, cuenta que hizo el año que estuvo más, que dice que, no sé, era como que la castidad, me decía un amigo que hacía mucho, que era una especie de tronco que iba creciendo y que en su apogeo, digamos, tenístico, él confesó que tuvo un año célibe. Sí. Bueno, pero lo que voy es que hay como un mandato en todo eso. Me gustaba mucho la frase que decía Santiago Ramón y Cajal, el gran médico sabio, español, científico, español, y él hablaba como que la muerte, que el ser humano le estaba... La misión, un poco de la misión era alargarle la antesala a la muerte en la casa de la vida cada vez más. Sí.
hacer que... Me acordé, ahora que mencionabas a Ramón y Cajal, y me acordé de Unamuno, de ese famoso impas que tiene con Millán Astray. En la Viva la Muerte. Claro, que la Legión Española, que era un símil de la Legión Francesa que tenían los españoles, el grito de guerra era Viva la Muerte. Viva la Muerte. Entonces, en un momento, cuando Unamuno está haciendo un discurso en la Universidad de Salamanca, donde se pone crítico, a pesar de haber apoyado primero el movimiento nacional, gritan ¡Viva la muerte! Millán Astray se para, de hecho, ¡Viva la muerte! Sí. Y Unamuno dice, entonces si viva la muerte, muera la vida. Claro. Bueno, y se manda otras. Bueno, hay distintas versiones. Le grita y le dice, ustedes podrán vencer, pero vencer no es convencer. No es, podréis vencer, pero no convenceréis. Eso, claro, no convenceréis. Ahora, hay distintas versiones de ese discurso, pero va más o menos en la misma línea. Claro. Y de hecho, ya lo tuvieron que sacar escoltado bueno, de hecho, casi lo porque Millán Astray grita el lema de los nacionales, que era una grande y libre, entonces ya no había nada más que hacer. Y eso era la antesala del franquismo total, ¿no? No, esto ya era la guerra. Era guerra civil. Ya era la guerra, esto es el 36. El 36. Miércoles. Ya. ¿Ahí cuándo empezó la guerra primero? El 36, julio. Justo. ¿Abril? Julio. No, julio el 36. Ya. Ahora, o sea, viva la muerte. Me acordé también. 79 años, digamos. Sí, me acordé de algo. Cuando yo estaba en la universidad. Perdón, 89 años. 39, claro, 36, sí. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un profesor, gran amigo, Cristian Gasmuri, y Cristian estaba obsesionado con ¿El que fue embajador ahora? No, ese es otro Gasmuri. Ya. Y Cristian estaba obsesionado con el psicoanálisis y con Freud. Y ahí hace un análisis súper descarnado, ya vas a ver por qué va esto, lo de Viva la Muerte, con lo siguiente. Freud había llegado a la conclusión de que el ser humano se movía fundamentalmente por sus instintos de placer, el placer sexual, etc. Tú cachai, el eros, ¿no es cierto? Pero Freud, después de la Primera Guerra Mundial, tuvo que cambiar su teoría, porque el matar a otro y hacerlo placenteramente, algo pasa. Y ahí Freud dice, no, en realidad acá lo que hay es, ¿verdad?, que está este instinto de placer, de pasarlo bien, por decirlo así, pero hay otro instinto subyacente en el ser humano y es el de su propia autodestrucción. Claro. Y a eso Freud le llamó el tánatos. El tánatos. El tánatos, la muerte. Entonces, recordando todo esto, lo que estábamos hablando de Viva la Muerte, de Millán Astray y el discurso de Unamuno, el recordar, por ejemplo, hay una obra muy bonita que me gusta mucho, que se llama Los planetas, de Gustav Holst, es una obra clásica. Y usted la ha escuchado mucho, ¿no? Sí, me encanta. Y sí, el que más me gusta es Júpiter. Que es súper conocido. Bueno. Y la cuestión es que un diplomático inglés toma la canción de Holst, que era, ¿cómo explicarte? Era un exitazo en Inglaterra en esa época, y le pone un poema escrito por él. Cecil Rice Spring se llama el diplomático, y se llama I vow to thee my country. Entonces, te juro a ti mi país. Y es un canto patriótico que existe en Inglaterra. Hasta yo lo he cantado en algún momento, en algún servicio que me ha tocado oír, alguna celebración cuando vivía allá. Así en Oxford ahí cantaba. Por ejemplo, o en Londres mismo. Y la cuestión es que la letra es bien notable, porque dice, te prometo a ti, te juro a ti mi país, I vow to thee my country, all earthly things above. Todas las cosas terrenales y aquellas que están arriba. Y bueno, y habla de un amor que pasa la prueba, de un amor que no hace preguntas, de un amor que pasa las pruebas y que está dispuesto al sacrificio final. ¿Un amor con quién? ¿Con el país? Con el país. Un amor incondicional. Claro. Pero nuevamente cae está la retórica patriótica y nacionalista, etc. Que implica la muerte. Y que implica la muerte, porque en el fondo te dice, oye, ya, pues, pero aquí la cuestión es hasta el final. Entonces, sí, en el himno uruguayo está libertad o muerte. A morir, claro. Bueno, el himno paraguayo también.
Paraguayos Repúblico Muerte. Es igualito. Sí. El himno chileno no tanto, ¿eh? No aunque tanto. El asilo contra la ya es una versión más evolucionada. Claro, o sea que, ¿cómo se llama? Claro, porque en el fondo es que nosotros en el colegio, de verdad, allá en Uruguay nos decíamos Uruguay, patria o muerte. Bueno, los cubanos. Quiero ser traidor. O sea, claro. Salimos rajando. Los cubanos, el lema original de Cuba era patria y libertad. Y después con el Che, patria o muerte. Y de hecho, el grupo de disidencia cubana, durante las ¿cómo se llama? Protestas que hubo en La Habana y en otras partes de Cuba durante la pandemia, levantaron una canción que se llama Patria y Vida. Que de hecho ahí había un grupo que se llama Gente de Zona, que es súper conocido, que la peleaban contra Castro. Sí. Ahora, muy simpático. A lo que voy yo con esto es nuevamente es como tú exaltas la muerte como si fuera algo positivo. Correcto. En el fondo, yo voy a morir por otros, voy a morir por mi país, morir es bueno. Paraguayos Repúblico Morir muerte, es bueno porque la causa es tan, digamos, es tan superior, noble, claro. es superior. Y es bien curioso cómo vendía ese así marqueteo con eso. Hablando de Freud, dos cositas. Una que Freud, ¿sabe qué? Todavía está muy cercano a nosotros y todavía no ha sido reivindicado por un aspecto. Lo más terrible para mí que descubrió Freud es que nuestra realidad está marcada por el subconsciente y no por... Nosotros pensamos que nuestras decisiones son conscientes. Ya, yo vi para acá, pero en el fondo, en nuestra vida, las grandes decisiones, lo que estudiamos, lo que hicimos, con quién nos casamos, con quién... estuvo determinado por una pulsión que nosotros no llegamos a ver. Entonces la tarea del psicoanálisis era descubrirla. Muchos se burlan. Argentina y Uruguay tienen escuelas de psicoanálisis hasta el día de hoy muy vigentes. Después se llegó a la... yo me acuerdo una vez, hablé con Otto Dörr. Ya sí lo ubico, perfecto. Y me decía, psicoanálisis complejo de diputado, macaneo. Me decía, son puras macanas. Para los conductistas son unos inventos. Cuando uno lee a Lacan y demás, ya dice, ¿sabe? Y una cosita, ¿sabe quién fue paciente ilustre de Freud y se negó a ir seguir haciendo las consultas? Era Rilke, el poeta. Rainer María Rilke. Rainer María, me fascina Rilke, decía una multitienda. Estaría bueno, multitienda de libros, me fascina Rilke. Y porque le dijo, porque no quiero que me exorcice los demonios. Sí, eso es notable. Eso es notable. Que bueno, ahí le podría... Perdura hasta nuestros días. Ese da para otro programa, ¿eh? Da para otro programa. La genialidad y la locura de la mano. Uno no quiere, como curarse de su neurosis y eso porque teme, o su depresión, o la depresión que oculta además. Hay muchos autores así que realmente creían que, por un lado, era una maldición, porque nadie quiere, es muy insoportable, pero al mismo tiempo era lo que les dotaba de su genio. Bueno, por eso se habla de los genios locos, ¿no? Claro, el genio loco, pero un genio loco que podría tomar los medicamentos o la psicoterapia para arreglarse, pero voluntariamente siente que no quiere ser normal. Bueno, de hecho, también me acordé de algo cuando estábamos conversando de esto, que es el tema de aquellas personas que toman su propia vida, porque en el fondo, cuando me acuerdo, esto fue una discusión bien potente que tuve en la universidad en algún momento, y que, bueno, sigue, más todavía hoy día, que uno piensa que la persona que en el fondo decide tomar su propia vida no se ama. ¿Cómo que decide quitársela? Claro, que no se ama, que se desprecia, etc. Y es todo lo contrario. Porque la persona que hace eso se ama tanto que es capaz incluso de tomar ese paso radical, la autoeliminación, ¿no es cierto?, con tal de dejar de sufrir o evitarse el sufrimiento. Virginia Woolf lo abrazaría en este momento, porque ella justamente le escribe una carta a su marido diciendo que ella consideraba que no era una huida, sino que justamente tiene exactamente lo mismo suyo. Mire usted, ha reencarnado el espíritu de Virginia Woolf. De gran Virginia Woolf. ¿Usted sabe que el grupo de Bloomsbury se está reuniendo acá? El grupo de... ¿Sabe que hay un pleonasmo que se corrige mucho
pero que en realidad está mal porque no es una falta de ortografía, y quiero ahondar en esto porque cuando se dice hace 5 años atrás, es muy común que se diga, y si no, hace 5 años, Sí, porque si hace 5 años atrás. Primero que no es una falta, es un pleonasmo. Sí. Lo que pasa es que el idioma español está lleno de pleonasmos porque es mucho más elocuente que el inglés, porque con un adverbio algo necesita, como los verbos tienen muchas acepciones, yo digo, Sí. voy a subir arriba, Sí, po. porque para diferenciarlo de voy a subir los precios, voy a Claro. subir de peso, voy a subir mi autoestima, obviamente simplemente el adverbio lo ata Sí. para que no quede duda ninguna que se ¿De qué estamos ramifica hablando? con otras Claro. acepciones. Es una virtud que tiene y al mismo tiempo a veces suena como pleonasmo, pero es pleonasmo, ¿no? ¿Y por qué lo digo además? Porque Octavio Paz, el maravilloso premio Nobel mexicano, yo siempre lo recomiendo mucho, El laberinto de la soledad es un libro que puede cambiarle la vida. Y una de las cosas que más se establece es que descubren una tribu, ¿ya? En México, que ellos tienen el pasado adelante y el futuro atrás. Entonces ellos dirían hace 5 años adelante, o sea, geométricamente, en la línea la ponen al revés. Y hay otro pueblo mexicano, muy anterior a los mayas, que tenían el pasado abajo y el futuro arriba. Y lo bonito de esto era que la tierra atraía a los muertos. La tierra, o sea, no sabían lo que era la gravedad. Bueno, Aristóteles tampoco sabía Aristóteles decía que la gravedad era que las cosas amaban la tierra y querían volver a su estado natural. Bueno, no, hay que perdonarlo. Pero pero igual. Está bien. No, pero ojo, algo de razón tiene. Algo hay, ya. No hay en cuanto a la gravedad. Se sigue hablando de atracción. Claro, pero no eso, no, es que en el fondo cuando uno muere, ¿ya? Sí. Nosotros somos esencialmente carbono. Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, esto es silicato, en fin, todo esto es, no sé, ya digamos que es hierro, ¿ya? En la medida en que todo lo que construimos se deteriora y se destruye, vuelve a sus componentes más básicos. Entonces, en el fondo, la lógica del Lavoisier, que nada se destruye, todo se transforma, está la idea que también nosotros volvemos a nuestro origen, en el fondo. Por eso te dice que somos polvo de estrella y todo ese tipo de cuestiones. ¿Cachai? Bueno, pero hablando de estrellas, era muy bonito porque esta tribu lo que consideraba era que el ser humano iba hacia lo más excelso y no sabían qué es lo que pasaba y uno se iba al cielo. Entonces por eso decían hace 5 años abajo, decían eso. No hablaban de años, tenían otra estructura, pero abajo era el pasado. Y el hombre iba ascendiendo. ¿Y qué ocurría? Ellos no sabían que, no sé, que la aceleración es 9,8 metros por segundo al cuadrado, no lo sabían, pero usted sabe, o sea, cuando se lanza un cohete, si se lo manda a mayor aceleración, a mayor velocidad que la aceleración de la gravedad, el cohete se va. Si se lo manda justo a la misma, queda flotando. Entonces decía que las almas que estaban un poco contenidas con lo terrestre y al mismo tiempo aspiraban, pero quedaban en equilibrio, quedaban flotando, como los satélites. Esa es la idea de los satélites, ¿me explico? Y los más excelsos, los más virtuosos, seguían su camino hacia el cielo y no sabían qué es lo que iba a pasar. Y los otros volvían hacia tierra. Ahora me hiciste recordar varias cosas. Uno primero, que hace unos años atrás, décadas atrás, ya no recuerdo, estaba vivo Juan Pablo II a ese nivel. Había una concepción, o el Papa da una concepción de cómo es el infierno. O sea, no está el coleflecha ahí con el tridente y el sulfuro y nada. Sino que es una cuestión más terrible, porque es que el ser humano, incluso aunque elija el mal, está inclinado al bien. Siempre va a haber algo que lo va a inclinar al bien, de una forma u otra. Pero como somos libres para elegir definitivamente el mal, podemos hacerlo. Entonces, el tema es que cuando se da la separación de cuerpo y alma, ¿no es cierto?, el alma queda desgarrada. ¿Por qué? Porque tiene estos plomos, como los que tú mencionabas, ¿no es cierto?, ese arraigo, que es el mal, que en el fondo es la ausencia de bien y que te aleja del máximo bien que es Dios. Entonces, el tema es que tú vas a estar tratando de llegar permanentemente a aquello que es esencialmente lo que tú eres, ¿ya? O sea, para
llegar para allá, pero te va a desgarrar el hecho de que no puedes hacerlo precisamente porque por tus decisiones te has corrompido. Ya. Lo que me recuerda también, estas cuestiones de qué pasa después de la muerte. Los aztecas tenían una cuestión que era horrenda, que el infierno azteca, que parece que los aztecas no tenían un concepto de paraíso, sino que inframundo, ¿no? Igual que los griegos. Corríjame usted, pero creo que los aztecas pensaban que si el soldado moría iba a una especie de cielo, ¿no? Si el que moría ahogado iba a un paraíso o infierno acuático. No, iba en una cuestión que se llama Xibalbá. Xibalbá. O Xibalba, no sé cómo se pronunciará. Sí. Y que decían que la entrada a Xibalbá estaba en los cenotes, estos espejos de agua. Bueno, pero nadie sabía realmente qué era lo que pasaba. Pero el infierno era una cuestión terrible. O sea, el inframundo donde iban la gente en el fondo que no era recta, virtuosa, qué sé yo, de la perspectiva de los aztecas, era un lugar donde estaba un perro cancerbero, algo así. No, espérate, afírmate. Era un lugar donde estabas en un viento permanente. Estaba siempre soplando el viento y tú estabas tratando de avanzar contra el viento, ¿ya? Pero eras perseguido por chacales que te mordían. O sea, atrás en la espalda uno tenía chacales. Exactamente. El viento te impedía avanzar. Claro. Pero además el viento lo que hacía era levantar hojas de obsidiana que te iban cortando el cuerpo a medida. Y eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como la cuestión de Prometeo cuando llegaba el águila, le sacaba el corazón, el hígado, perdón, y lo volvía a crecer. Ya. O Sísifo con la... Claro, con la roca. Y lo otro es el... No, pero peor lo de, claro. De los aztecas. No, la que le sacaba el corazón. Ah, claro. No, era el hígado. El hígado. Pero lo otro que también es notable es el inframundo de los griegos, porque está el Tártaro en el fondo, que es donde estaba Hades, y es como que ahí estuvo mal pelado el chancho para los dioses olímpicos, ¿eh? Como que a Hades le tocó lo peor, ¿cachai? Pero por otro lado estaba un lugar donde iban las almas, que era el campo de los asfodelios. Ya. Los asfodelios eran una planta con una flor blanca que dispersaba un aroma que te atontaba. Entonces estaban todas las almas paradas así, como con fentanilo, en un campo de flores eterno, y ahí se quedaba la gente. Y nada más. Ya, pero es preferible a los coyotes y a los chacales, sí. Eso era como el purgatorio, claro, digamos, de ellos, ¿no? Sí. Y esas creencias, y ellos mantenían esas creencias y trataban de evitarlas como a través de la virtud. Lo que pasa es que en el caso de los griegos, ponte tú, era bien difícil. El 99.99% de las personas terminaban en el inframundo porque solamente un grupo muy selecto llegaba al Eliseo, que era el lugar donde era el paraíso de los héroes, ¿cachai? Sí. Entonces, para que tú fueras heroico, en el fondo, o sea, Aristóteles estaría en el Asfodelo, pero los guerreros eran los que terminaban en el Eliseo, es como el Valhalla de los vikingos. De los vikingos o de los germanos en general. ¿Cuánto le debemos a los griegos? Porque me acuerdo que Heidegger decía que en el fondo toda la filosofía contemporánea eran apuntes al margen de la filosofía griega. Porque además el concepto de mancha que tenía, una mancha es una mancha en mi carrera. Una mácula. Una mácula tenía que ver con los griegos porque ellos pensaban que todo lo que hacíamos mal se reflejaba en el cielo y eso era la mácula. Sí. Y entonces hasta el día de hoy seguimos, eso fue una gran mancha en mi camino. Y el infierno para Sartre, ¿sabe cuál era? El de Wicklow, de a puerta cerrada, se tiene una obra teatral donde es el infierno. Y son 3 personas en una habitación de la cual no pueden salir, pues están mirando permanentemente y llegan a la conclusión existencialista de que el infierno son los otros. Ah, sí, me porque te juzgan, sí. claro, te juzgan, te ven, en el fondo es un tormento también. Bueno, eso llevaría más de alguno a decir que vivimos hoy día en el infierno. Vivimos totalmente. Y de hecho las redes sociales son el mejor ejemplo del infierno. Sí. Un amigo mío decía, el infierno debe ser una oficina del registro civil con 40 grados y con reggaetón de fondo. Ah, qué bueno. Sí. Esto es terrible, güey. Sí, el otro día veía de algo sobre el reggaetón, pero no es inconcebible. Viste que ya no hay muchas bandas. Sí. Antes Led Zeppelin se tomaba un año para hacer un disco, 8 meses. Queen en la película, ahora se llama Biopic, yo no sé, me encuentro medio... Película biográfica. Biográfica, sí, biopic.
y me acuerdo que se iban a una cabaña así idílica. Sí, La Zeppelin tenía una cabaña llamada Brownie Laur. Le dedicó 2 canciones que se llaman igual, una con un punteo de guitarra, ¿ya? Y se iban ahí a eso, a componer y desatar su creatividad, y es lo que se ponderaba. Pero ahora tenéis una... Pero hoy no se necesita cantar, no se necesita una buena, y parece ya un chiste. Sí, es como bueno, yo le comentaba ayer a mi señora que íbamos en el auto y iba hablándole de películas. ¿Ya? A mí me encanta el cine, pero yo no te voy a decir, ay, no, el cine arte y todo. No. Pero a mí me gusta el cine comercial, lo reconozco, y me gustan películas que son más artísticas. Entonces decía, ¿cómo tener que ver puros refritos hoy día? Así como el ser humano muere, parece que el cine muere también, porque claro, en el fondo ha muerto la creatividad, ha muerto todo, porque... Mira, sinceramente no sé por qué. Los remakes que se están haciendo. Sí, por eso te digo. O que vaya a ser de nuevo, por ejemplo, la otra vez, ¿quién fue? Disney está amenazando, porque yo lo considero una amenaza, esta cuestión no es una propuesta, es una amenaza, de hacer ¿cómo se llama? Un reseteo completo de la saga Indiana Jones. Sí. Yo voy y quemo Disney, güey. Y es el mercado. El mercado sí. está, en ese sentido sí. Está destruyendo todo, porque en el fondo el único objetivo de ellos pasa en todo, con cualquier cosa que toca. Sí. Cuando es excesivo y no hay una regulación, el fútbol, por ejemplo. Sí. Ahora hay mundial de clubes y después va a haber copa sí. Y los ganadores. A mí ya me hartó. A mí me gustaba mucho, pero ya el manoseo de la FIFA de meter copas y copas. Claro, esa cuestión cuando tú te esperabas, bueno, cada 4 años el mundial, bueno, y la gran fiesta. Claro, y que Disney haga toda esa recreación de vuelta, que es claro, porque Frozen era original, pero después de Frozen les dio como $2.000 millones de ganancia. Obviamente es una cosa brutal. Entonces después hacen Frozen 3, Frozen 4, el muñeco de nieve. Entonces, claro, tienen la fórmula y eso, y en el fondo el interés mercantil, aunque suene muy maniqueísta decirlo, es el que los guía. Pero ahora, igual, lo lindo del mundo que hay, estaba leyendo el otro día que ahora, Dogma 95 era el movimiento cinematográfico de Lars von Trier, donde se ponían unas metas medias de castidad como para el cine, ¿no? Se puede grabar así, y hacían unos ejercicios muy puristas en los cuales creían, y ahora está Dogma 25, que lo que están tratando de hacer es no usar para nada inteligencia. Ya me está rotando un poco a mí la inteligencia artificial que quiere que le digan. Hay como, porque sabe que el otro día probé con una para hacer unos videos. Todavía no están tan buenos, ya van a estar la semana que viene probablemente, ya no se puede hablar, no dentro de 5 años, no, dentro de un mes o lo que sea, pero me parece que la publicidad está mejor que lo que uno puede lograr después, no sé si me explico. Sí, yo también creo lo mismo. No sé cómo, bueno, igual claro, de repente hay que pagar mucho para obtener algo, pero es como que Brad Pitt es Brad Pitt en 3 segundos y después ya no se parece a Brad Pitt. Pero ¿a qué voy con esto? En que este Dogma 25 hacer nuevas películas, las escriben a propósito en papel, como estábamos hablando de la caligrafía, escriben los guiones ahí, es un nuevo movimiento que se surgió esto, porque hay películas de cinearte que a mí realmente, hay películas que son tan maravillosas, hay una que se llama Melancolía. Con la Kirsten Dunst. El planeta ese. Ese tiene una fotografía que es como esta fotógrafa norteamericana, que no me acuerdo ahora porque ya me voy olvidando de todo, felizmente. Y la fotografía es increíble y es un planeta que se viene acercando al nuestro y nos va a reventar. Es inevitable, impajaritable, irremediable. Es la muerte ahí. Y todo lo que va pasando, y en esa fiesta, y eso que ya la Kirsten Dunst sufre de una depresión así, pero terrible, ¿verdad? Pero todo el ambiente que lograba este tipo realmente sobrecogedor. La otra vez hablábamos también de otra... ¿Sabes qué? Ustedes estábamos hablando de Virginia Woolf y demás, porque ella hablaba también de lo que era la muerte... La muerte en vida, porque ella tenía un manifiesto. Mira, acá lo traje, que es el cuarto propio. Un cuarto propio, que es en realidad un ensayo, que son de charlas que dio en una universidad, y vale la pena porque en el fondo
ella ya intuía en su época, o sea, la importancia que era para la mujer tener, porque la mujer no tenía un espacio propio, sí, un espacio físico, sí, no tenía un cuarto, estaba siempre con los niños, o siempre en el comedor, o siempre en la cocina, en alguna posición, siempre visible. No tenía un lugarcito donde ser ella misma, donde poder plasmar sus pensamientos. Y mira de qué manera maravillosa, y yo creo que Sylvia Plath, la poetisa norteamericana, quizás para mí una de las mejores, se quitó también la vida por eso, pero dice, lo subrayé acá, ya me animo a subrayar los libros. Dice, pienso que estamos sobre el rastro de un novelista, de un poeta frustrado, o una Jane Austen silenciada y sin gloria. Una Emily Brontë rompiéndose los sesos en el páramo, se suponía ella, o recorriendo desolada los caminos, escindida por la tortura de su genio. Es decir, mujeres geniales en esa época que estaba escindida de sí mismo por la tortura de su genio, por ser inteligente y no encontrar un espacio. Entonces, pero ese drama, yo pienso que se expandió no solo a la mujer, sino a toda la humanidad, de un poco de lo que decíamos, ¿no? Entonces, si nos preguntamos, ¿existe la vida antes de la muerte? En el sentido, ¿estamos vivos? ¿Estamos cumpliendo con lo que queremos? Y es tan, pero tan difícil, porque hay otro tipo de trabas, ¿verdad? Quizá aspirar también, porque hablar de la muerte también es hablar de cómo llevar una vida. Sí. A mí me encantaba Borges porque él tiene una cosa súper bonita que hablaba de ser clase media, que para él era la mejor de las clases. Porque era muy bonito lo que él expresaba, porque ser clase media para él era como no llamar la atención, vivir con lo mínimo, vivir de repente con un poquito de angustia de no llegar a fin de mes. Y era como la mejor clase porque no hacían cosas. Y es algo de repente, porque si sabemos hoy que si le sumamos ambiciones materiales que pueden ser legítimas a una vida, va a ser más difícil poder cumplir con nuestros logros internos, en el sentido de que ¿qué es lo que queremos hacer de verdad? Que hablábamos la otra vez, porque pensamos que obviamente tenemos miedo y nos inculcan de repente, en cierta manera con razón, de que te podés morir de hambre de algo, y lo que hablábamos, ¿no? Pero también te podés morir de inanición psíquica. Sí. Porque si no tenés alimento para el alma, si no tenés buenas lecturas, buena música, si no cultivás de alguna manera tu espíritu, o como quieras llamarle, ¿verdad? También hay algo que se muere en uno. Y de repente, bajando un poquito las aspiraciones o ambiciones materiales, podría subirse un poquito al otro. Lo que pasa es que eso también, a ver, ahí hay varios temas. Por un lado está la idea, ¿no?, de que, hablando de la inanición psíquica, yo te podría decir que incluso hay comida chatarra intelectual. O sea, hay chatarra intelectual que te mantiene vivo, sí, pero no... O sea, te mantiene tu corazón y tu cerebro funcionando, pero no te alimenta verdaderamente. Totalmente. Como comida chatarra para la cabeza. Y por otro lado, es una cuestión que a mí mira, pareciera, me puedo equivocar evidentemente, pareciera que, ya que estábamos hablando de cine, parece que todos los guionistas hoy día están neutros, no son capaces de crear nada. Parece que los directores andan más o menos igual. Parece que todo el mundo del cine anda igual. Una crisis de creatividad. Y ¿sabes qué? Yo creo que esto tiene que ver con el tema de la mediocridad. Como vivimos en una cultura donde la selección natural, llamémoslo así, en todo su estilo, en todas sus variantes, no estoy hablando así como de poder comer para vivir, ¿no es cierto?, sino en el fondo de ir más, de empujarte más, de decir, ¿sabéis que tú podés más que esto? ¿Ya? Y si no, bueno, te quedas abajo. O sea, cero espíritu de superación. Claro, y no dejando a nadie atrás, todos son ganadores. Claro. Cuando tú tenés ese problema, muere la creatividad, muere el está pasando hasta en las universidades, muere el talento, ¿no? Sí, absolutamente, muere el talento. Claro. Entonces hay una muerte en vida que es en el fondo esta inanición intelectual de la que habláis tú, donde ya nadie se sorprende con nada, nadie se emociona con nada, donde pareciera que estamos ¿cómo se llama?, con los sentidos o con el intelecto adormecido. Y eso es una cuestión que a mí me preocupa mucho, no es...
Bueno, se nos cortó el video porque alguien no cargó el celular, pero bueno, así pasa. Estas cosas del, ¿cómo se llama?, de la grabación casera. Oye, no, pero mira, volviendo a lo que te decía. Celebro la grabación de sí, la fe. Sí, pero debió haberlo cargado. Bueno, no, pero mira, volviéndolo y para terminar lo que estaba diciéndote, en el fondo pareciera que estamos en esa encrucijada, ¿no es cierto?, donde la creatividad se muere. Así como no basta con que te mueras tú, también se muere tu creatividad antes que tú te mueras. Y es una cuestión que lo encuentro terrible, porque en el fondo el construir civilizaciones, el hacer arte, Einstein lo dijo en algún momento cuando le preguntaban el éxito de su trabajo, de dónde provenía, decía, bueno... De su esposa, me parece. Claro, no, que era física también. Pero ¿se sabe de eso? Que ella parece que gran parte de la teoría de la relatividad se le había ocurrido a la esposa. O sea, fundamentalmente la comprobación matemática. Sí, y ella le hizo escribir que, bueno, que en caso de ganar un premio Nobel, ok, que él se quedara con el Nobel, pero que le pasara la plata. La plata. Sí. Pero se la pasó. ¿Se la pasó? Milena. No me puedo acordar el apellido. Bueno. El tema es que, claro, todo tiene que ver con esfuerzo, transpiración, como decía Einstein. Y pareciera que ni siquiera eso queremos hacer. Bueno, mira, yo nunca he jugado a la carta pesimista. Usted decía que, perdón, a ver si le entendí bien, que la creatividad se muere antes de la vida, digamos. Claro, o sea... una persona pierde la creatividad. ¿Estás muerto? ¿De qué sirve? Claro, bueno, ese era el gran miedo de Sartre. Sartre le pedía a Simone de Beauvoir que por favor lo mandara al otro lado. Lo mandara al otro lado si él empezaba a chochear o empezaba a declinar. Es bien notable, en el fondo, pero no es porque, pero ojo, que en el caso de Sartre no es porque no quería hacer una carga, sino porque se iba a odiar a sí mismo, en el fondo. Claro, pero a David Foster Wallace, que es un autorazo que se suicidó lamentablemente, que él escribió un libro que se llama La broma infinita, es un saber enciclopédico, es una borbola, y sufría una depresión paralela monstruosa, que él usaba siempre una bandana, no sé si lo ubican. Bueno, y él cuando se suicida y todo, joven y todo lo demás, ya había notado, pese a su genialidad, un cierto deterioro de su creatividad. Eso es terrible. Porque andar caminando por el mundo con todo adormecido, es terrible. ¿No? Esa no es vida. Hoy ya estamos en la hora. Para nosotros, para otros es como, para otros como los aztecas. Oye, los Araujo toca libros. Toca libros, todas parte tú, porque ya el de Virginia Woolf. Tengo esta maravilla, por favor. Es caro, pero vale la pena. Compórtate, de Robert Sapolsky, un genio, beca MacArthur, que es la beca que le dan solo los genios. Este es antropólogo, sociólogo, químico, no sé, tuvo 30 años en África. Y este libro además nos humaniza porque el Compórtate muestra todos los aspectos biológicos antes de tomar una determinación. Él cuenta, por ejemplo, de cualquier incidente, incluso de lo cotidiano, qué pasaba en nuestro cerebro antes, nos hace en cierta manera hasta perdonarnos. Él nos contaba en este libro por ejemplo, una anécdota que un día la esposa iban en el auto y un energúmeno les tira el auto encima para pasar, pero además a sabiendas de que estaba haciendo algo mal. O sea, tenía la perversión de hacerle saber que había hecho una maniobra especialmente mal, y la señora lo empieza a perseguir, de Robert Sapolsky, lo empieza a perseguir, y en un semáforo que el tipo queda atrapado entre la luz y el auto que tenía detrás, que era el de esto, la esposa se baja, le abre la ventanilla al tipo y le tira algo adentro. Cuando ella vuelve, el auto se va. Dice Robert Sapolsky, si un auto pudiera comunicar humillación, este auto lo lograba porque se iba ahí como tímido el auto. ¿Qué le hiciste? No, le tiré un dulce, decía, porque seguramente su infancia debe haber sido tan terrible que necesitaba algo por el estilo. Dice, bueno, yo la amé mucho más. Este mismo tipo tiene un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Donde entre las millones de cosas, porque cada página, les digo, tiene charlas en YouTube, también es maravillosa, donde mostraba que las cebras
mostraba el altruismo. Se había creído hasta muchos años el altruismo de las cebras. Lo que pasa es que las cebras tenían que pastar en el frente de un río donde el pasto era verde y hermoso. Pero el libro estaba infectado de cocodrilos. Sí. Infectado de cocodrilos. Entonces, ¿qué hacían? La más vieja de las cebras se tiraba al agua, todos los cocodrilos sacrificándose. se sacrificaban. Digo, qué lindo, pero no era así. Lo que se dieron cuenta revisando el video es que las cebras más jóvenes iban empujando a las cebras más viejas hasta tirarla. ¡Wow! Además de eso, claro, después quería dar esta recomendación. Otra recomendación chiquita es la de Benjamín Labatut, el escritor chileno, es un escritorazo. Tiene un libro que lamentablemente lo presté, que se llama Después de la luz. Es un libro chico. Está agotado por todas partes, pero si pueden conseguirlo, háganlo, porque es un hombre obsesionado, además con la muerte y demás, y hay un montón de descripciones ahí que son maravillosas. Y el otro es un libro, Escolios. Escolios, que ese no lo traje tampoco, es un libro muy caro, pero es de aforismos de Nicolás Gómez Dávila, que es considerado como el Nietzsche colombiano. O sea, murió un hombre muy católico, además, era un bisturí intelectual, hacía pedazos en nuestra época con aforismos realmente demoledores, como el suicidio más acostumbrado en nuestra época es pegarse un balazo en el alma. Es como en lo que estábamos hablando de la muerte de la creatividad. La muerte de la creatividad. Así que esas son mis recomendaciones. Y ahora viene la del profesor. Yo tengo que es un clásico, voy a sacar el platito para que se vea, el de Simón Sebag Montefiore, que este es el de los Romanov. Son 300 años de historia condensados en este tomo. Montefiore es un personaje que ha sido criticado especialmente por su trabajo sobre Stalin, que yo considero que son bastante buenos y está bastante acreditado, pero ha tenido sus críticas. Pero este libro sobre los Romanov ha sido un éxito. Galvaniza en el fondo estos 300 años de historia de la familia imperial rusa, cómo se desarrollaron, etcétera. Hay varias muertes célebres en este libro. O sea que termina justo con el Partido Comunista. Claro, y con la muerte de Nicolás II a mano de los bolcheviques y de sus familias, ¿no es cierto? Entonces, se los recomiendo, es un librazo, se lee, a pesar de que tiene, casi 800 y tantas páginas, es un libro que corre como agüita, está muy bien escrito, tiene ese dejo novelesco en cómo cuenta la historia de Montefiore. Así que totalmente recomendado. Los Romanov, 1613-1918. Qué linda edición. Te contaba que había una librería que era como para aconsejable, ¿no? De libros que... Claro, lo que pasa es que este libro es caro, así como Pablo recomienda, este libro también es caro, más encima es tapadura, en fin. Pero hay unas librerías, una que se llama Green Libros, donde ustedes pueden comprar libros que tienen pequeñas fallitas. Por ejemplo, este tenía acá un poco doblado la cubierta, en fin, tenía una página media doblada y todas esas cuestiones las quedan como para un outlet. Y los precios son súper convenientes. Así que Green Books se llama, o Green Libros. Libros verdes, como claro. verde en inglés, Green. Sí, Green. Así que eso pues. Qué bonito. Nos tenemos que despedir. Pero por favor. No, se prestan libros. No, o sea, yo le presto plata, pero había un profe mío que decía, el que presta un libro es un tonto, pero más tonto el que lo devuelve. Qué feo. Oh, qué feo. Pero bueno. Feo por todos lados. Ya, oye, nos despedimos. Gracias por acompañarnos, ¿no es cierto, Pablo? Y viva la vida. Y viva la vida, no viva la muerte. Que les vaya muy bien. Nos vemos.